En un momento es un libro corto, es decir, se podría leer en un solo golpe. ¿Y está? La computacional del pensamiento humano, cómo ser artificialmente inteligente en el subtítulo. Y ahí aparecen los resúmenes y apuntadores a cada uno de los capítulos. Entonces, una cosa que yo suelo hacer en este punto del curso es leer esto, publicarlo a ustedes, los contenidos, pero les voy a solicitar que me permitan que lleguen los demás, porque yo pensé que estábamos todos aquí. Además, creo que de ustedes entonces faltarían otras personas. No estoy seguro. Ustedes son más en el nuevo grupo de simulación, ¿verdad? Es que no. Ustedes estaban del año pasado. Yo empecé el año pasado. Yo estoy empezando ahorita. Pero había otro grupo, otro taller que cae. Sí, creo que somos mis como. compañeros ya todos pasaron la materia. ¿Sí? Pero hay nuevos, o sea, conmigo, bueno, aparecieron, yo creo que hay 8 nuevos más o menos. 8 nuevos. Wow. Pero no sé si todos van a ver esto, o sea, yo sé que algunos no van a ver todas las materias, hasta ahí llegan. No digas, dale. Sí. Tú eres, perdón, Marco Sánchez. de simulación. O de computación. Disculpa, Marco lógica. Sánchez de computación. Sí. Demi, ¿cómo estás? Buenos días. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pero hay solamente 3 presenciales. Se me faltaría uno de ustedes. Me preocupa que los demás no se hayan enterado que es aquí. Decía el salón de computación. Decía hacer 4S, bueno, Sí, no, en los papeles que nos entregaron está claro el salón y está todo. Este bonito. 4 veces el salón. Sí, bueno. Sí, está claro. Yo le un aviso ya. De los de simulación, ¿no? De los demás. Fíjate que estaba lo que nos entregaron, está el salón 4S y el otro era el mismo para todos. Exacto. Pero yo creo que a lo mejor no hay mucha gente de los nuevos con la materia, porque yo vi que muchos están tomando solo algunas. Bueno, pues empecemos de nuevo. Entonces nosotros, si no llegamos a nadie, no llega alguien más, siempre pasa así. Como les decía, esta página web, nos traigo acá para decirles por dónde llegar al material del curso. Lo que yo quisiera hacer hoy en la mañana es explicarles el plan del curso, dónde están los contenidos, están todos los materiales que yo utilizo para seguir el curso, para mantener la discusión. Están en formato electrónico, accesibles desde mi página web, aquí mismo o en algún lugar de internet. ¿Cuál es el software que usamos en el curso? También todo está en condiciones totales de libertad, todo es software libre, se consigue en internet. Bueno, hoy día hecho acá mismo en la aula. ¿Y qué más? Y multiplataforma, es otra cosa que tengo que decir. Es decir, hay software para Linux, para Windows, para Macintosh. No hay todavía para Android, actualmente para Android. Ajá, y lo otro que hay que explicar es el régimen de evaluación, que es más o menos estable en los últimos años. El año pasado probamos algo que creo que funcionó bien. 2 evaluaciones son... No me lo cierres porque se me van a perder muchachos. Si hay alguien por ahí, me va a tomar. ¿Ah, sí? Sí, está molesto el ruido. Bueno, deja que empiece el ruido y lo cerramos. Dale chance porque estoy seguro que alguien más va a llegar por ahí perdido. Bueno, la de las evaluaciones. 2 evaluaciones que son exámenes acá mismo, presenciales. Uno a mitad de semestre, un poco más adelante, y uno al final. Y además de eso,
le llamamos recuperativo, un nombre que le gusta a los muchachos de pregrado en esta facultad, pero es una evaluación adicional y lo hacemos sobre un proyecto, un trabajo práctico, individual, que se supone que ustedes comienzan después del segundo parcial y que tiene algunos ejercicios de redacción para definirlo bien, para que quepa en el tiempo que tenemos disponible y que se entrega después de ese mismo examen. ¿Por qué dos evaluaciones? Bueno, porque este curso se dicta para los dos posgrados, como se habrán dado cuenta, gente de simulación, perdón, de pruebas de simulación del CECIMO, Centro de Simulación, y para el posgrado de computación, posgrado matriz original del curso que está adscrito al Departamento de Computación de la Escuela de Sistemas. Y además, en algunos casos hemos tenido alumnos de doctorado también, por supuesto, y además de los tres grupos formales, hay dos modalidades, modalidad presencial y modalidad de distancia. Y lo que hacemos normalmente como estrategia de presentación, estudio, es que damos estas clases presenciales, se graban de alguna manera, estamos discutiendo cómo lo vamos a filmar o a grabar, se coloca en un sitio para que la gente a distancia pueda seguirlas con correspondiente espacio para que lo hagan, y además de eso va siempre una bitácora mía de cada clase diciéndoles qué discutimos, en resumen, y apuntando a los sitios donde estaría el material complementario para seguir. Es decir, siempre van a tener en la bitácora un recuento de lo que se discutió y eventuales instrucciones para lo que se va a seguir haciendo. ¿Dónde? Ya les voy a mostrar dónde. Está en tengo un blog desde hace varios años, donde están además las clases anteriores, las discusiones anteriores. Hay una buena cantidad de material que puede ayudar también a complementar. Es decir, por material no se preocupen. Este quizás es el punto donde uno tiene que decir lo que siempre dice. Son 24 siglos de historia de la lógica. Está en la columna vertebral de la cultura occidental, como quiera que se le cuente, se le explique. Necesariamente lo que uno hace en un curso de un semestre, además en una facultad de ingeniería, en el contexto de una o varias carreras de computación, es una visión limitada de esa historia tan amplia. Seguro que va a haber algo fuera sobre la lógica que no vamos a tocar. El enfoque, como cerramos ese foco y lo concentramos sobre un espacio y un tiempo también manejable, es la computación. Por eso la lógica computacional que vino adelante antes del curso, en el libro. Eso ayuda, por supuesto, a resumir la historia quizás, pero no tanto, porque también es una historia muy densa en cuanto a eventos y aportes en los últimos 200 años. Ojo, 200 años significa antes de la computadora. Con el consecuente conflicto, buenos días, político, social, cultural que ha habido, hay también allí subidas y bajadas interesantes que habría que contar. Entonces necesariamente el resumen no está incompleto, cualquier esfuerzo que uno pueda hacer, lo cual no significa que no hagamos cosas muy interesantes. No me estoy excusando por no saber algo de lógica, por supuesto, porque es obvio que no se puede, es demasiado para una sola persona, para un grupo de personas, pero lo que sí quiero que vean ustedes es que en algunos momentos hay golpes de timón, vamos en esta dirección, no voy a poder cubrir aquí otras cosas, pero estoy muy consciente de que yo conozco muy bien a los dos posgrados que forman, ustedes se inscribieron, he sido fundador de ambos, y uno trata de darles los contenidos sobre los que ustedes van a poder después construir algún otro proyecto con lógica. Y en los últimos años hay cierta tendencia a usar la lógica con aplicaciones para representación de conocimiento.
Entonces sobre eso gira básicamente el curso. Representación de conocimiento en el computador. Y en los últimos 5 años temas como la web semántica se han vuelto muy populares y eso hace que uno tenga, por ejemplo, que tocar algunas cosas que en el curso elemental de lógica computacional no tocaría, aunque la lógica que se utiliza en la web semántica es una variante, por supuesto, de la lógica computacional. Pues no vamos a hacer una visita explícita a la lógica descriptiva, aunque sea un momentito para que vean algunas cosas. Pero por lo demás, el curso está bastante estabilizado después muchas veces y nosotros creemos que esa estructura que termina en pantalla de hacer este camino completo hasta diciembre, ahí hay un primer parcial, esa es la semana, no bloque de la semana, pero es una sola vez a la semana que nos vemos, el miércoles de la mañana, así que ahí va a ser el examen. Vamos de receso en diciembre y volvemos con la segunda fase para terminar con la semana de evaluación. Y esa misma semana programamos las 2 evaluaciones, la evaluación del examen aquí escrito, es un ejercicio en clase sobre las cosas que están en material. Es decir, yo sé que eso suena, algunos profesores lo usan para manipular, pero no, yo saco los exámenes de lo que hemos discutido en clase, punto, de lo que hemos visto en la bitácora. Si no viene a clase, puede ser la bitácora, igualmente va a estar informado. Con la intención de que ustedes se concentren en la lógica, no en los contenidos. No nos vamos a explicar de, usted no citó, no revisó el artículo tal, se va a salir mal. No. Si yo se lo voy a preguntar, se lo digo. Parte del principio de tener conocimiento de la mano. ¿Por qué 2 evaluaciones? Bueno, porque en la modalidad a distancia, estas personas tendrían que venir. O sea, la evaluación de este curso es presencial. Tiene que ser presencial. ¿Por qué? Bueno, por detalles que vamos a ver dentro de un rato. Voy a contar cosas que han pasado, que uno tiene que reaccionar contra ellas justamente para protegerlo a ustedes mismos y a la academia. Y entonces aquí vienen a una primera visita de la facultad para los que no han venido en todo el semestre y aquí vienen la segunda. No los hacemos venir más. Y esta tiene el examen escrito y además la presentación de ese otro proyecto. Es decir, es un proyecto, ustedes van a tener que hacer algo. Algo significa lo que hacemos con lógica, eso que se hace de representar conocimiento, puede ser un ejercicio de especificación, un ejercicio de razonamiento o un ejercicio de codificación. Cualquiera de esos funciona. No tiene que, el de codificación, por supuesto, sobre el computador, pero no tiene, algunas veces se confunden. La idea de todo esto es que tengamos especificaciones ejecutables en algún punto. Y todo eso, las tres paticas, son un ejercicio modelado. O sea, por eso es que cuadra con el curso de programa, posgrado de modelado de simulación. Esas 3 cosas se tienen que hacer delante mío. Por supuesto, deben hacer el proyecto por su lado y llegan acá a presentarlo, pero lo van a defender. Y es muy importante que vengan a defenderlo porque así establecen la autoría y todos testificamos que mira cómo quedó ese trabajo, no solamente yo. Y eso es también otro punto clave de la estrategia institucional. ¿Qué hay de contenido? Bueno, el contenido está discriminado en esas 2 unidades, realmente son 13 porque la primera es la 0, que no tiene realmente ningún texto asociado a ella, pero desde la 1 hasta la 10 son textos de esa traducción del libro del profesor. Tomamos aquí. No exactamente porque él publicó, terminó haciendo el libro un poco más largo, mucho más largo de lo que pensaba. Yo de hecho tengo montadas en el sitio partes de esa última versión. Mi plan es traducirlo completo, tenerlo totalmente en español, pero hay unos rollos de autoría que hay que definir. No con él, no tiene ningún problema, está muy dispuesto. De hecho, en este momento vamos a tener la experiencia de que el libro va a guiarnos a nosotros acá en Venezuela y él está en Japón dictando el curso en una universidad de Kioto. Al mismo tiempo, ahora hay una interacción interesante aquí. Entonces este cuerpo completo está escribiendo aquella versión del libro, un capítulo cada una. Como les digo, se lee corrido en 5 horas, entonces se sienta y en una mañana lee el libro. Entenderlo es otra cosa. Entonces por eso nos aseguramos de darlo acá y llenarnos de referencias, ese es mi trabajo, aclaratorias y ejercicios prácticos.
Por eso el otro libro. El libro mío no tiene esta calidad narrativa ni la profundidad de la experiencia que tiene el profesor Kowalski, pero está pensado de la experiencia que he tenido a lo largo de 12 años dando el curso, con ejercicios tomados en las clases de los exámenes que hemos hecho en este curso. Y bueno, lo que me ha parecido más interesante, muchos de ellos propuestos por ustedes mismos. Y entonces, en ese libro hay aclaratorios interesantes. Vamos a ir a verlo en algún momento. Como les digo, no todo el libro, solamente el capítulo 1 está hecho para estudiar lógica específicamente. Y yo, el año pasado lo intenté otra vez y no llegué muy lejos. El último capítulo es aprendizaje computacional. Y todo cuadra porque hay un hilo conductor común a todo. Voy a volver a intentar llegar hasta allá. Eso es lo que hacemos en las últimas dos unidades. La unidad 12 es la que está dedicada a la semántica, donde vamos a conocer un poco de esa lógica para la semántica. Hay una discusión de cuál, pero hay que hablar de la lógica descriptiva. Y en la última vamos a hablar de cómo se hace aprendizaje automático con lógica. Hacer aprendizaje automático, hacer computación lógica. El origen de este curso de lógica computacional, de todo este proyecto, porque lo del profesor Kowalski es un proyecto de vida, que no solamente la vida de él, sino de unas cuantas personas. A él se le reconoce como uno de los padres fundadores de la inteligencia artificial, y el proyecto de lógica computacional ciertamente tiene mucho que ver con el proyecto de la inteligencia artificial. Ha sido el esfuerzo total. Está pensado o está apuntado hacia colocar conocimiento en el computador y hacer el computador más inteligente. Ese es el proyecto. Es un proyecto de ingeniería, sin duda, pero es un proyecto de ingeniería que, como se está aceptando cada vez más, tiene implicaciones en una cantidad de otras áreas de conocimiento. De hecho, ya no se habla dicen que lo que suele pasar con la inteligencia artificial es que una vez que se estabilizan los logros se convierte en computación simple y plana. Ya después hablaremos de algunos ejemplos claros, pero que también cuando comienza a penetrar dentro de recomendaciones que tienen que ver con los humanos, personas, nosotros, se convierten en ciencias cognitivas, que es una especie de derivación final de la psicología moderna. Y entonces, lo que hay en el libro, lo vamos a ver aparecer una y otra vez, es una serie de referencias a eso, a la psicología. De hecho, lo que vamos a construir en el libro es un modelo psicológico. Psicológico en cuanto que pretende describir a los humanos. Simple y plano. Nos quedamos cortos, seguramente. Y ahí es donde vamos a ver cuál es la disciplina que nos presenta la lógica. La disciplina tiene que ver con un ejercicio de reducción, por el cual el campo ha sido muy criticado. Ustedes deben haber escuchado eso antes que hablar de los de lógica. Son unos reduccionistas, y eso es, por supuesto, peyorativo. Sí, a propósito, es decir, sistemáticamente, vamos a simplificar el discurso con la intención de decir más. Es decir, no es una intención malsana de engañarnos y quitarle todo el sistema y todas esas cosas que va a escuchar acá abajo. Abajo está la escuela de sistema, como saben. El profesor Demian es profesor de la escuela de sistema. En el sistema, yo soy egresado, así que puedo hablar más de ella. No soy profesor. El sistema nos enseñan toda esta idea de todo es más que la suma de las partes, ¿no? Y comienzan a mostrar el efecto pernicioso que tiene esa actitud reduccionista, de tomar un sistema y picarlo en parte y decir que tenemos las partes implicadas. Porque cuando uno integra, surgen cosas que no se pueden explicar del primer principio, aparentemente. Ese es el cuento del energismo, le llaman. Y es un problema de lógica, básicamente, porque es que lo que ocurre ahí es que la lógica se nos escapa, se nos esconde. Entonces, bueno, lo que dice la escuela donde yo me formé es que se te esconde porque tú no has trabajado lo suficiente para descubrir los detalles. Sigue buscando. Y sigue buscando significa así, vas a tener que admitir algunos fenómenos que son desafiantes. Y nosotros nos vamos a topar con algunos de ellos a lo largo del camino. El gran desafío para la lógica clásica, como alguna vez se le voy a llamar a la lógica que yo dicto en este curso, es cambio. Cómo describir las cosas que cambian, por ejemplo, un desafío.
cómo describir que yo opino de una manera ahora, llego a una conclusión racionalmente, todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo, y dentro de unos minutos cambio de opinión. Y resulta que la otra conclusión también parece racional. Bueno, la lógica clásica no tiene recursos pensada hace 200 años para dar cuenta de eso. Y la lógica computacional sí. Se lo movemos a esa caja, a ese tipo de caja, quiero decir. Entonces, de eso se trata el enfoque. Ahora, ¿cómo hago yo para justificar lo que dije al principio? No voy a poder decirlo todo de lógica, pero lo estoy diciendo ahora lo que puede ser contradictorio. Vamos a meternos en la psicología, en la psicología, por supuesto en la ingeniería, y ahí está la cosa más difícil. Al hablar de los humanos no tenemos más remedio que meternos en la sociología y en la biología, no necesariamente, pero efectivamente en la psicología. Entonces, por eso, lo que hacemos en esta reunión introductoria es preguntarnos para qué estudiamos lógica, cuál es el propósito, por qué venimos acá nosotros. Ustedes pueden decir en términos muy simples y sería una respuesta correcta en términos lógicos. Un segundito que tengo otro profesor de sistema que quería ver. Somos vecinos, no nos vemos casi nunca. Ajá, ¿dónde estaba? ¿Se fue? ¿Perdón? Gracias. Sí, justamente. Muchas respuestas posibles, pero ¿cómo es que convertimos a esa lógica en la lógica del computador? Ese es quizás el núcleo de la respuesta que nosotros damos en el curso. ¿Cómo lo hacemos? Programando el computador con lógica. Y entonces, tradicionalmente los programadores, que ustedes algunos de ustedes son ya programadores, por supuesto, hace rato, llegan aquí una experiencia de desarrollo, me dicen, entonces yo lo que estaba haciendo no es lógica. Sí, hay una lógica detrás de cualquier lenguaje de programación. Lo que hacemos en el curso es que lo que se conoce como lógica se convirtió en lenguaje de programación. Entonces van a aprender un lenguaje de programación diferente. En el caso de los simulistas van a aprender un lenguaje de modelado diferente. No diferente, el lenguaje lógico convertido en lenguaje de modelado para el computador. Es decir, que yo pueda escribir esas fórmulas que en la matemática tradicional se usan para describir conceptos matemáticos, para relaciones, para justificar, por ejemplo, deducciones, argumentaciones formales. Acá se las damos al computador y es el computador el que hace la deducción formal. Es decir, convertir al computador en un probador de teoremas sobre formulaciones que yo le voy a codificar. Y que en el proceso esa cosa se convierte en una máquina inteligente. Es decir, no solamente va a resolver teoremas, sino que resuelve problemas. O sea, hay que hacer el movimiento es bestial. O sea, vamos para allá, para el lado de la matemática, y nos traemos la matemática para la ingeniería otra vez, a resolver problemas. Y en ese salto vamos a estar moviéndonos, y eso es un poquito perturbador. Es perturbador para los programadores tradicionales porque el lenguaje es diferente. Entonces, a veces he tenido gente fabulosa programando en Java que tiene problemas con Prolog. Y Prolog es el lenguaje que vamos a aprender en el curso. ¿Por qué? Porque es diferente. Punto. Entonces, una razón para estudiar lógica, aprender ese lenguaje diferente. Más nada. Pero porque va a estar perdiendo tiempo, yo no voy a utilizar, no lo voy a utilizar, es asunto suyo, pero es importante que movamos el cerebro en otra dirección. Y van a ver ustedes que hay que se aprenden cosas en el proceso.
De hecho, nosotros hemos hecho muchas travesuras al respecto, travesuras pensadas para ser traviesas. Por ejemplo, una de las cosas que yo les quiero mostrar con esto del software que hemos hecho en casa es que tenemos una pieza de software que combina dos lenguajes. Es un simulador basado en Java, se puede programar en Java. De hecho, se programa un poco más alto nivel porque Java es muy complejo para ciertas aplicaciones, y también el programa. La misma pieza. Y entonces ahí es donde comienza a decir, ¿qué tiene todo eso en común? La noción de agente. Lo que mantiene junto todo este proyecto tan largo, tanta historia, tan diverso en disciplinas, tan complicado, complejo en conceptos, es que queremos un agente. Y cuando decimos agente, nos estamos refiriendo, queremos eso que todos nosotros tenemos en común, nosotros y nosotras. Lo que tiene la humanidad en común. Ojo, que a lo mejor no solamente el común de la humanidad. Lo podemos ver, seguramente lo vamos a discutir en algunos animales, claramente comportándose como seres racionales, inteligentes, cuando se dan las circunstancias. Porque la inteligencia pareciera estar sujeta a ciertas condiciones de operación, siempre. Tenemos seres que en algunas condiciones de operación son excepcionalmente inteligentes desde casi cualquier punto de vista que uno lo vea. Y esos mismos seres, en condiciones ligeramente diferentes, fracasan terriblemente. Digo, para su efecto. O sea, viene el cuento, esa es la conexión con la inteligencia artificial, la noción de gente, que es el proyecto de inteligencia artificial. O sea, este libro bien podría llamarse Lógica de Gente, como van a ver por ahí que yo lo llamé antes de que el profesor le pusiera el nombre definitivo. Lógica de Agente es lo que vamos a aprender en el curso. Y ese es ¿cómo es? La nube de humo esa que siempre tenemos en inteligencia artificial, que sacamos unas cosas así fabulosas de marketing para atraer a los estudiantes. El concepto de marketing aquí es inteligente. Van a aprender a programar orientado a agentes, si ustedes quieren. Que es una puerta de entrada que estamos viendo que es fabulosa para el modelado de la simulación. Fabulosa, es decir, sociología, biología y economía, todas parecen tener una enorme afinidad con el punto de vista del modelado, es decir, plantarse frente a ese sistema que quiero modelar, mirando los agentes. Y ese ejercicio, además, en computación tenemos una historia fascinante. Tenemos mucha experiencia haciendo ese ejercicio de la perspectiva, de pararse a ver un sistema, por ejemplo, orientado a objetos. Tú ves, ¿cuáles son los objetos de este sistema? Y con esa actitud de modelado, logras atrapar una complejidad que, con otra actitud diferente, que las hay, que las hubo, ustedes no la conocen, son muy jóvenes, era mucho más difícil. Bueno, imagínense ahora lo que vamos a tener con la actitud de dónde están los agentes. Con algunas variantes, es decir, de agentes hay mucho también escrito, y mucho de computación, mucho de tecnología en esa dirección. Y uno quisiera escribir más, por supuesto, muchas cosas que decir. Pero, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió con el movimiento de orientación por objeto, también lo vamos a ver por aquí adelante, en una parte, vamos a ver cuál es la relación entre la lógica y ese proyecto, y que es un proyecto global además, en donde quizás se impuso aquella actitud de que todo es un objeto. Entonces, todo es un objeto, todo tiene que ser un objeto, porque ese es el punto de vista apropiado. Acá somos un tanto más cautos al respecto. No todo tiene que ser un agente. No todo. O sea, ¿cuáles son los criterios para que usted decida si es conveniente modelar esa cosa que tiene al frente como un agente, o solo como un objeto, o como ninguno de los dos? Y hay cosas alternativas. Ustedes ven la matemática de los sistemas dinámicos no está orientada ni a agente ni a objeto. Matemática, la macromatemática, por ejemplo, la matemática de la macroeconomía, no tiene nada que ver con eso. Es un modelo global totalizante, pero no está discriminado, y eso hace que cuando le queremos meter un sistema de verdad no cabe. Dolor de cabeza, el manejo de la complejidad, para lo cual se ofrecen los agentes. Una de las opciones. Bueno, todas estas ideas las vamos a tocar, de alguna manera. Quizás no con la profundidad que uno quiera, pero eso es lo que quisiera comenzar a hacer. Yo le había pedido a Tania que me trajera la lista, y aquí está la lista de estudiantes de pregrado, de posgrado en computación, pero quería además nombre de ustedes dos. ¿Qué les pido?
Ven acá. El nombre. Perdón, mi cédula primero. Cédula, nombre y correo. Y. Bueno, sí. Si están aquí, no es. Póngalo todo. Si es de simulación o si es de computación. Y a mí me dan el correo para agregar a la lista. Exactamente. Una de las razones para hacer esa recolección de correo es que el otro mecanismo de seguimiento del curso, como les decía, tenemos el blog, la bitácora regular, tenemos también la lista de correo. Y en la lista de correo va toda la información que publique en el blog, paso por allá para mantenerme al tanto de lo que está pasando. Y se puede utilizar para interactuar, aunque en los últimos años no se usa mucho. La gente prefiere Twitter, o sea que también hay que buscar Twitter. Yo no tengo un Twitter de curso, tengo el mío, pero igual funciona. ¿Cómo puede funcionar eso de la interacción a distancia? Bueno, hay una regla importante. Yo respondo todos los correos que me llegan, todos. Aunque sea un ok, coloco ahí, si hay mucha prisa. Si mi compromiso es hacerlo en una semana, después de que en la semana siguiente de que usted envíe un mensaje, es decir, antes de que se envíe la semana. Si ha pasado la semana y no le llega mi respuesta, se perdió. Puede ser que se me haya perdido el cursor, no ha pasado, pero puede pasar, muchas cosas. Así que por favor comuníquese con nosotros de otra manera. Llame a Luisa, llame a Tatiana, escriba un mensaje a ellas dos, siempre están ahí pendientes. Creo que Tatiana se va de viaje dentro de poco, así que hablamos de todo el semestre. Y bueno, hay otras maneras de comunicarlo. Luisa es un punto de contacto clave. La llaman a ella y me dicen: mira, no consigo al profesor Jacinto, no me ha respondido un mensaje, llámenlo. Y yo con gusto lo llamo y me pongo en contacto. Esa es la vía, pueden usarla cualquiera, no solamente los distantes. Por supuesto, ellos tienen prioridad porque no tienen esta ventaja de vernos semanalmente acá, que podemos aprovechar para cualquier cosa. Podemos dar la clase y revisar el material, pero podemos también conversar sobre otros aspectos. Yo quería, simplemente para poner las cosas en el orden que tenía ahí en pantalla, bueno, este es el plan, el plan del proyecto, del curso, como estoy diciendo, más o menos una semana, no tiene que ser así, ustedes saben que esto pues, varía dependiendo de la clase de discusión que uno quiera dar. Parece muy estabilizado y ciertamente está, porque lo hemos hecho muchas veces, pero esa variante, más o menos tiempo, depende de lo que ustedes quieran discutir en clase. Si descubrimos, por ejemplo, que hay un tema que nos resulta más interesante por alguna aplicación particular, plantéenlo con confianza. Si yo estoy interesado en hacer tal cosa, ¿eso se podría hacer con eso? Eso se podría adaptar y en la medida de lo posible miramos en esa dirección. Es decir, este trabajo de usar la lógica para nosotros es muy valioso en sí mismo. Que ustedes tengan una aplicación particular. Una de las razones por las que este curso es compartido entre los posgrados es porque creemos que el lenguaje ese que le vamos a enseñar es un lenguaje suficientemente versátil como para adaptarse a una cantidad de aplicaciones en ingeniería y en general en la ciencia, cualquiera, ciencias. Pero no solamente es que creemos que funcione, sino que queremos saber cuándo no funciona. Entonces, una de las maneras de hacerlo es probar. Yo quiero probar si el modelo orientado a agentes de tal sistema económico es mejor que el no orientado a agentes. Perfecto, vamos a probarlo. Vamos a hacer un experimento, definimos las condiciones del experimento porque uno de los problemas que tenemos es tener mucho tiempo en el semestre y bueno, hacemos un proyecto pequeño, a lo mejor sale algo interesante. Incluso si no sale nada interesante, es una enseñanza. Es decir, uno también aprende por fallas. Así no era. Y ese trabajo, ese esfuerzo se reconoce. Como la única manera de no aprender es que uno no lo intente. O que, sí, yo dije que está interesante, pero no hice nada. Eso tampoco sirve. Entonces, bueno, atrévanse con toda confianza a decirme: yo quisiera ver cómo se usa esto para esta cosa. O yo tengo ya a estas alturas, algunos de ustedes van a hacer el curso tarde en el
programa, tarde de doctorado, cerca de tesis, y entonces algunos dicen, ay, pues, ¿qué voy a hacer a esta altura con este curso? Si hay algo en la tesis que hacer con lógica, aprovechen, sáquenlo de una vez. Mi tesis de esto, habrá algo más que hacer cursar. Ha pasado antes con compañeros de ustedes y ha funcionado bien. Es decir, yo no tengo problema en que ustedes usen parte, por ejemplo, de ese proyecto que vamos a hacer en el curso, o que sea parte de su tesis. Alguna parte. Y lo que suele pasar es que todas las tesis tienen alguna ejercicio lógica, y es la otra cosa interesante. No podemos vivir sin lógica. Esa es la otra cosa interesante, que hace, por supuesto, que yo esté muy confiado porque no tengo ganas de ese trabajo. Siempre va a haber trabajo para un profesor de lógica. No podemos vivir sin lógica. Aunque a algunos se les arregla, ¿no? Ese es otro cuento de por qué estudiamos lógica. ¿Qué es la ventaja? ¿Qué es lo particular? ¿Qué es la lógica? Entonces, bueno, ese es el cuento mío más o menos grueso del plan. Les decía que ese es el plan. Yo lo voy a colocar todo esto en el blog, ya les voy a decir dónde. Esta es mi página web, que es el punto de entrada. Aquí, por la vía de cursos, lógica, se llega a los contenidos que utilizamos en el curso. Aquí está el plan que les acabo de mostrar, con el libro texto. Si hacen clic aquí caen directamente en la página de Amazon. Si lo quieren comprar, al profesor le encantará que lo compren, pero no es necesario que lo compren porque está una versión digital por acá en PDF en su página web, y está la versión que seguimos en el curso en español en esta otra página web, está en mi página web. Y el segundo libro texto, que al profesor también le gustaría que lo compraran, pero no hace falta que lo compren porque está por acá abajo el PDF completo para que lo usen con total libertad. Está recién publicado. El software de apoyo nosotros utilizamos como herramienta de programación, y es importante que lo mencione porque es parte del curso, este sistema. La Universidad de Ámsterdam tiene, por cierto, un instituto que originalmente era de sociología. Tiene a un caballero que se dedicó a codificar una plataforma Prolog multiplataforma. SWI Prolog se llama. Y es software libre, por donde se le vea, multiplataforma, está probado en varios sistemas operativos y está disponible para que ustedes lo usen, lo carguen, lo instalen, lo prueben. Yo les voy a enseñar a programar esa cosa. Cuando menos las cosas elementales van a aprender a programarlas. Como decía, es un desafío porque es diferente a los otros lenguajes de programación modernos. Y la otra cosa que les quiero mostrar es Galatea. Galatea es un proyecto del Centro de Simulación desde hace varios años. De hecho, es la composición de muchas tesis de maestría, de doctorales, y nuestro trabajo de ascenso, por ejemplo, detrás de Galatea, que tiene como intención crear una plataforma de modelado de simulación de sistemas multiagentes. Ese es el propósito. Y se construyó sobre el concepto de un sistema de simulación desarrollado también en el CESIMO hace bastantes años, el Glider, de manera que pueda servir para hacer simulación que no sea orientada a agentes. Lo que hicimos con Galatea es que tenemos el mismo simulador, no el mismo, pero el código está completamente reescrito en Java, todo libre además, pero lo que hicimos fue colocarles agentes a ese motor de inferencia. Claro, pareciera un hack, ¿no? Tenías los simuladores, me pusiste los agentes ahí al lado. No, antes de eso hemos hecho un trabajo de teoría. Es decir, ¿qué significa un sistema multiagente? Tenemos una teoría matemática para explicar en términos de máquinas, de autómatas, en algunos casos, qué es un sistema multiagente y, por supuesto, qué es cada agente, que es lo que vamos a explicar en el curso. Está ahí en la orden, no lo vamos a usar en el curso, a menos que ustedes lo usen en los proyectos. Yo voy a mostrar unas cosas, otro rato les muestro un agente corriendo en la tele. Pero además nos da la oportunidad de mostrar otros enfoques diferentes y otras maneras de reconciliar lógica con los otros lenguajes de programación. Olanes estuvo acá en algún momento porque yo estuve a cargo del proyecto Olanes, que es una distribución de software libre para la Universidad de los Andes. Todavía estoy a cargo, ahora es un proyecto de servicio comunitario, y en algún momento generamos una versión viva de esta Live CD o Live USB, en donde estaba todo montado. Hay una versión por ahí, un poco vieja ya,
Es decir, era Linux con todo el sistema de simulación y con el Prolog preinstalado para probar. Está en alguna parte, ahí se consigue, si usted tiene mucha pereza, va a instalar algo cosas y montarla. La Latina no es fácil de instalar para que funcione completo, que hay varias cosas que montar. Pero igual podemos verlo, ahí hay instrucciones en la página web de Galatea de cómo instalarlo y probarlo. Ese es el unidades, contenido, el software y las evaluaciones ya las dije, ¿verdad? Son dos evaluaciones, una ¿cuándo? Ahí están las otras cosas. La última semana de este año académico en la ULA es la semana que termina el 14 de diciembre. Nosotros nos veríamos el 12 de diciembre, creo que es el miércoles de la semana. Ahí sería el primer parcial. Y el segundo parcial, yo no sé dónde lo puse, por acá en febrero. Yo no tengo confirmación porque una cosa que pasa aquí en la ULA con esto del salto de año es que eso es el 20 de febrero, termina esa semana, o sea que es 18 de febrero, el último. Pero eso es, este está un poco más nebuloso porque no es que pasa el año, la ULA no sabemos qué va a pasar, puede terminarse el mundo, los mayas tienen razón y que se acaba el mundo, no sé. Bueno, si todo saliera perfecto, sería entonces el 18 de febrero. Si no hay ferias y cosas de esas atravesadas. Pero en diciembre sí lo tenemos bastante bien definido y yo lo que suelo hacer es que aquí ya tengo todo eso cubierto. Pero una semana más, una semana menos. Lo que yo suelo decir es que después de la unidad 5 ya tenemos un concepto redondo para evaluar, que es el agente, en lógica, uno solo. Van a ver ustedes que entienden. De febrero. Porque está la feria incluida. O sea que hay ferias por ahí atravesadas antes de eso. Seguro se va a cambiar, pero bueno. Yo no supe dónde ponerla las ferias. ¿Qué les parece si en el proceso seguimos el orden establecido? Aquí está una introducción el profesor en algún momento escribió especie de prólogo de su libro y al final no lo colgó. Y aquí hay cosas muy interesantes, es un buen resumen del libro además, pero que ya no discuten el libro. Haciendo un ejercicio curioso que hemos discutido varias veces, es quizás el único pronunciamiento político dentro del libro, está por acá abajo. Por supuesto no es política nacional, es internacional. Pero podríamos utilizarlo ahorita para leerlo, porque si no se lo lee, no va a leer, como introducción al texto. Eso sí, tengan presente, ya no está dentro del libro, esto es algo fuera del récord original, pero igualmente sirve a la presentación. Leer eso y irnos a desayunar y volver con el tema que yo quiero que pensemos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sí? Y van a ver ustedes al final de esta cosa cómo coincide, por qué la pregunta. Porque les decía, lógica tiene que ver con inteligencia, lógica tiene que ver con supervivencia, dije. No podemos decir lógica. En mi libro comienzo diciendo un chiste que es muy malo, pero sigue repitiéndose, de que para poder justificar que la lógica no sirve, yo tendría que explicar. Y ya yo estoy utilizando lógica, o sea que se contradice. Cualquier intento por refutarla, porque la está refutando, la está usando. Un poco fastidioso, pero bueno. Eso suele pasar, esa clase de pensamiento circular aparece con frecuencia. Entonces, bueno, déjenme leer esta cosa y les comento de qué estoy hablando. He puesto en mi sitio web, eso fue hace como 7 años, una versión preliminar de un libro acerca de aplicaciones de la lógica computacional a los asuntos humanos. El libro está dirigido a una audiencia general, no necesariamente técnica. Sin embargo, regresaré cualquier comentario técnico, no particularmente los que provengan de programadores lógicos. Programadores lógicos. La objeción, es que yo no soy lógico cuando programo. Sí, solo que tú no programas con lógica o en lógica. O sea, el primer punto acá es que estamos hablando de lógica como lenguaje de programación. Eso no pueden perder de vista. Lo que
Yo les voy a mostrar es un lenguaje de programación. Realmente, en el caso de ustedes, es un lenguaje de representación de conocimiento, o un lenguaje de modelado, de modelaje, como se le dice. ¿Por qué hay que enfatizar eso? Porque cuando uno pregunta qué es lógica, miles, millones de textos escritos al respecto, y eso es bastante decir. Comienzan diciendo que no, esa es la ciencia del pensar correcto, o algo así. Tiene que ver con pensar, tiene que ver con correcto. Porque, ojo, no todos pensamos con lógica, que es la otra cosa que todo el mundo cree. No, sí, nosotros no somos realmente lógicos, pero nos encantaría serlo. Es lo que se suele decir. Es decir, no es como si fuese una técnica o una estrategia o alguna habilidad misteriosa, en algunos casos, a veces muy patente, a veces no. Pero pocas personas lo ven como si fuese un lenguaje. Lenguaje, hay unos símbolos, hay unos signos convertidos en símbolos, o al revés, que tienen ciertas connotaciones, cierto significado, es decir, lo que hay en cualquier lenguaje. Hay una sintaxis, hay una semántica. Ojo, los lenguajes tienen además una pragmática, según los lingüistas modernos, ¿no? Que pareciera que no cabe entre los otros dos, y que tiene que ver con esta cosa y esta cosa puestas en un contexto en donde está una hablante viviendo. Nosotros vivimos el lenguaje de alguna manera, nos dice cosas y actúa al mismo tiempo, y al actuar cambia el contexto no solo de unos sino de otros. Yo les estoy cambiando a ustedes el contexto en este momento al decir unas cosas que probablemente ojalá cambien el estado mental para bien, por supuesto, podría ser para mal. Entonces, eso es un lenguaje, y lo que yo voy a tratar de persuadirles a ustedes a partir de hoy es que lógica es un lenguaje. Pero ya va, si es un lenguaje significa que yo puedo hablar en otro lenguaje, sí. Que no son lógicos, que no son lógicas. Podrán tener su lógica, entonces empezamos con el cuento del relativismo. Pero es que cada quien tiene la suya, pero eso no me sirve. El proyecto de la lógica clásica es, hay una lógica. Vamos a ver cuál es. Ese proyecto explotó el siglo pasado. ¿Por qué? Porque hubo una confrontación directa desde la lógica contra la lógica, mostrando, por ejemplo, que la matemática no cabe dentro de la lógica. Lo que muestra que desde el principio del siglo pasado, la prueba de incompletud, sobre todo la última prueba, que además es la piedra fundacional de la computación moderna, sobre eso se construyeron un montón de resultados de lo que hoy llamamos la teoría de la computación. Es que tú no puedes, si tú quieres formalizar la matemática, la aritmética, ni siquiera toda la matemática, la aritmética de los números naturales, vas a terminar con una formalización, es decir, le vas a poder escribir en el lenguaje lógico que si tratas de que tenga todo, va a tener contradicciones, va a ser inconsistente, decimos nosotros. Y si le quitas la inconsistencia, entonces no tiene todo. Y condenados a eso estamos. O sea, la prueba lógica de que eso es así, punto. Eso derrumbó el proyecto político positivista, se le llamaba, que pretendía que, bueno, ya tenemos la lógica, ya sabemos cómo dirimir todos los conflictos de ahora en adelante. Lo que hay que hacer es que tenemos una lógica y cualquier conflicto lo llevamos contra esa mesa y lo probamos y resolvemos. Y claro, como la lógica fue hecha en Europa, pues aquí está la mesa, vengan a negociar acá. Todos los conflictos se dirimen acá, entonces ustedes, africanos, lástima que no puedan viajar, no se preocupen, le designamos un representante que va a hablar con ustedes porque es la misma lógica y vamos a resolver qué es lo que tenemos que resolver. Ese proyecto político existió, algunos dicen que sigue existiendo. De hecho, hay todo un movimiento político en contra del positivismo todavía, si no se hubiese caído, y que lo que trata de fundar es alternativas de pensamiento sistémico, que no reduce como el positivista, que no aplasta una manera diferente de pensar y que entonces se funda sobre el principio básico de que cada quien tiene su lógica, pues yo te respeto, puedes decir lo que tú quieras. Que ha dado origen a una cantidad de cosas que yo voy a desafiar en el curso. El año pasado, en el último curso, me tocó escribir algo acerca de algo que se discutió en clase, ¿cómo fue que lo llamamos? La lógica democrática.
que es una idea que aparece, recurre y recurre en el curso. Hace 10 años alguien me dijo, no, profesor, es que uno primero llega a la conclusión y después explica por qué. Entonces, yo quiero eso y después explico por qué. No es que yo justifico lo que voy a hacer y lo hago racionalmente, sino que yo prefiero esa acción y después veo cómo la explico, cómo convenzo a los demás. Entonces, pareciera que en algunos casos esto de tratar de pensar correctamente, que es uno de los propósitos para estudiar lógica, según esos textos que les mencioné, se confunde a lo mejor no se confunde, a lo mejor es explícitamente así o lo asume así que lo piensa, se confunde con el propósito de manipular. La lógica parece, muy buena para manipular, porque yo te doy 3 paseos y tú no te vas a dar cuenta y te confundiste, y tienes que estar de acuerdo conmigo. Que no es lógica. Y ojo, no solamente es lógica, la lógica que tenemos se fundó contra eso. Papá Platón fue el papá de Aristóteles, no biológico, sino intelectual, que mejor todavía, se rebela contra los retóricos, contra el uso de la retórica, que era ese ejercicio lingüístico de confundir para llegar a establecer un punto, por la vía de que sonaba muy bien, de que sonaba muy lógico, pero que en el fondo es solamente un juego de palabras. Ese era el proyecto de manipulación, que además era un proyecto de manipulación política. Eso es lo que hacían, ¿cómo es? Así fue la referencia en la época, en la vieja Grecia. Y contra eso surgen los modelados. Hay una manera correcta de pensar, que Platón discute, pero que quien le da la forma exacta, o la forma que usamos en el presente, es Aristóteles. Él es quien dice, lo que tenemos que hacer es separar la forma del contenido y pensar esa forma. Y esas formas se pueden estructurar para que el pensar por ellas sea válido. Pensar, estructurar, forma y validez. Esos conceptos los vamos a discutir en el curso, en su momento. Y vamos a ver que no son fáciles. Y que, ojo, estamos hablando de cómo modelarnos a nosotros mismos, pensando. Y sobre eso además se construye el método científico, por ejemplo, que es muy discutido y además muy confundido también. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces yo toqué aquí porque este es el punto de arranque nuestro, la programación lógica, y es convertir a esa lógica histórica en un lenguaje de programación de computadores. Es decir, que esta máquina puede hacer ese mismo ejercicio de pensamiento sistemático que yo espero de una persona inteligente. O no tan inteligente, pero que haya estudiado lógica. Decimos entre comillas. Lo que sigue es un resumen largo de algunos de los temas del libro, con indicadores de algunas relaciones entre esos temas y la programación lógica que son discutidos en el libro. Eso se sigue cumpliendo, ¿verdad? También me aprovecho de este resumen para explorar la aplicación de estas ideas a argumentos acerca de la invasión a Irak. Eso creo que él lo retiró del libro por no sé, razones personales. Nunca lo hemos terminado de discutir. Yo no lo he vuelto a ver así como de tiempo para poder discutirlo, porque Skype es muy difícil. Pero lo cierto es que no aparece ya acá, así que esto es como medio exclusivo para nosotros, además en español. El libro está basado en la extensión de la programación lógica abductiva, ALP, Adaptive Logic Programming, es el texto. Lo pueden rastrear en internet, van a ver lo que se consigue. A los agentes basados en lógica. La característica más obvia de esta extensión es que incluye tanto pensamiento proactivo como reactivo. ¿Han oído hablar de pensamiento proactivo? La palabra proactivo lo han visto en algún momento. Se convirtió sobre todo en la jerga gerencial. Se le usa con frecuencia para describir un tipo de actitud del trabajador, del empleado, o de los gerentes también, por supuesto. El gerente tiene que ser proactivo, por supuesto. ¿Qué es eso? Bueno, el profesor le da una respuesta muy clara, porque es basada en lógica, de qué significa eso. Y la contrasta con esto de ser reactivo. Que ojo, el gerente también tiene que ser reactivo. Pero no solamente reactivo, porque reactivos son los bomberos.
apagando el fuego. Entonces, esas dos es como una especie de eje dimensional sobre el que se caracteriza la conducta de los agentes. Por un lado proactivo, por otro lado reactivo. Él habla también de preactivo, que es un punto intermedio en algún sitio, que vamos a ver con más cuidado. El pensamiento proactivo, que reduce metas a submetas, es el tipo de razonamiento hacia atrás que se asocia normalmente con la interpretación procedimental de programas lógicos normales. Esta oración es un resumen de toda la programación lógica, así que no se preocupen si no lo entienden. Vamos a verla con mucho cuidado. El pensamiento reactivo, que genera acciones respecto a las observaciones del ambiente, se asocia con reglas de condición-acción, pero puede también obtenerse a través del razonamiento hacia adelante sobre restricciones de integridad. Y este otro de la oración es un resumen de la inteligencia artificial, así que tampoco se preocupen si no lo entienden completo. Ambas formas de razonamiento pueden combinarse en los agentes basados en lógicas que usan ALP en el componente pensante del ciclo observar, pensar, decidir, actuar del agente. Y esto que está acá es su propuesta para reconciliar las dos cosas. Y esto que está acá es, en la forma más compacta que se puede decir, el modelo de la gente que estamos planteando, que estamos estudiando. Nosotros somos una maquinita que cicla, que da vueltas en ese ciclo. Observa, piensa, decide, actúa. Ah, pero nosotros no somos secuenciales. Eso lo vamos a discutir. Nosotros actuamos en paralelo, yo puedo mover una mano y la otra al mismo tiempo. Claro, pero fíjense que lo hago rítmicamente. A veces el ejercicio ese de cambiar de dirección, la otra dirección, como uno se confunde fácilmente, no es tan fácil de ser simultáneo. Y además, no es tan fácil ser simultáneo conscientemente. Y vamos a discutir otra cosa interesante. Hay mucha gente que ya acá dice, no, pero yo estoy en el mundo de los sistemas paralelos, no me interesa la lógica. Ya va. Tú vas a ver que más te interesa la lógica. Las visiones convencionales de la lógica en las ciencias cognitivas. La visión que acabo de describir de la lógica, de ALP en particular, contrasta marcadamente con las visiones convencionales en las ciencias cognitivas. Hay una cita a Paul Taggart, en el libro del 96, por ejemplo, dice en su libro introductorio, Mente, Introducción a la Ciencia Cognitiva, en la página 45. En los sistemas basados en lógica, la operación fundamental de pensar es la deducción lógica. Pero desde la perspectiva de los sistemas basados en reglas, la operación fundamental de pensar es la búsqueda. Aquí es la búsqueda. Este es el profesor Taggart, que no es ningún principiante, distinguiendo deducción distinguiendo los sistemas lógicos de los sistemas basados en reglas, metiendo la pata completamente. Porque si algo ustedes van a aprender en el curso es escribir reglas. Es decir, la lógica tiene que ver con reglas. Reglas, fórmulas, mismo nombre para la misma cosa, pero básicamente es una estructura condicional que usamos para pensar. Entonces, el profesor, miren cómo le va a responder en un momento. Taggart prosigue diciendo que entre los varios modelos de pensamiento investigados en las ciencias cognitivas, los sistemas basados en reglas tienen más aplicaciones psicológicas. Sigue distinguiendo los sistemas basados en reglas de los sistemas lógicos. Por otra parte, Jonathan Barron, en otro libro, Barron, en el 94, Pensando y Decidiendo, escribe en la página 4. El pensar acerca de las acciones, las creencias y las metas personales puede todo ser descrito en términos de un contexto común, en el cual se afirma que el pensar consiste de búsqueda y de inferencia. Buscamos ciertos objetos y luego inferimos sobre y a partir de ellos. Hay algo que ellos, los dos cognitivistas, están problematizando, que es eso de buscar, y que según ellos no tiene mucho que ver con lógica. No es cierto. Una de las cosas que vamos a aprender en el curso es que esa máquina pensante que es nuestro agente es básicamente un explorador. No un explorador del mundo, que también es, por supuesto, sino un explorador del espacio mental. Barron asocia con la inferencia, lógica con la inferencia, pero no con la búsqueda. También distingue pensar de decidir y restringe la aplicación de la lógica al componente del pensamiento que hace la diferencia. Tanto Taggart como Barron no alcanzan a reconocer que la lógica, especialmente la lógica de la programación lógica, involucra la búsqueda para explorar formas alternativas de resolver problemas y de reducir metas a submetas. Metas y submetas. Yo voy a explicar qué es eso. No se preocupen. Esto va a pasar con mucha frecuencia. Una de las cosas que tiene el libro es que es muy denso en conceptos. Él tiene una brillante capacidad para resumir. Para resumir significa que se aleja de las explicaciones.
Y a los ingenieros nos pega eso muchísimo, porque los ingenieros preferimos la precisión. Me vas a decir algo, lo explico completo. Y claro, te queda un documento así grandote que no se entiende. O sea, hay un balance interesante. No se preocupen, ya vamos a ver. Sin embargo, tanto Taggart como Barron en formas diferentes llaman la atención a las características de pensar que no se encuentran en el modelo simple de la programación lógica original. Taggart llama la atención a la importancia de las reglas de condición-acción, mientras Barron señala la importancia de la inferencia posterior a la búsqueda. Esas dos cosas no están en la programación lógica tradicional. ¿Cuál es la programación lógica tradicional? Prolog. Prolog no puede hacer esas cosas. Prolog sí puede hacer búsqueda. Ese modelo de computación que está en software profesional además, se usa en la industria informática en muchas aplicaciones, hasta Microsoft lo usa, imagínense. Es muy limitado y es la razón por la que el profesor escribe el libro, explorando una mejora de eso. En el proceso de buscar la mejora aparece la gente. Y van a ver ustedes cómo yo caigo en ese juego también. Entonces vamos a ver una explicación de lógica que con esto nos vamos a acelerar. La tarea de selección de Wasson, o de Wasson, tanto Taggart como Barron y muchos otros críticos de la lógica, incluyendo a Stephen Pinker, en Cómo trabaja la mente, se llama el libro, se consigue por acá en español, lo compré el otro día en el mercado, así que lo pueden conseguir. Señalan que el ejercicio de selección de Wasson es evidencia de que la gente común no piensa lógicamente. He incluido un capítulo orador al final del libro argumentando que los problemas principales que tiene la gente con ese ejercicio pueden ser explicados en términos de la programación lógica. Aquí está el capítulo, por una parte. No está al final, está a la mitad ahora porque tuvo que agregar un montón de otras cosas, pero hay una explicación de la tarea de selección de Wasson. Yo tengo además algunas cosas en línea que pueden resultar, pero vamos a ver cuál es. Vamos a ver cuál es la tarea. Veamos de inmediato una versión simple del ejercicio de tarea de Wasson. Hay un mazo de cartas sobre la mesa. Cada carta tiene un número de un lado y una letra del otro. 3 de las cartas descansan sobre la mesa mostrando uno de sus lados solamente. O sea, lo que estamos viendo aquí son 3 cartas. Sabemos que número de un lado y letra del otro. Eso está claro. Perdón, A, 3 y 7. El problema es decidir cuáles de las cartas deben ser volteadas para decidir. El problema es decidir cuáles de las cartas, cuántas es el mínimo de cartas que debemos voltear para poder decidir si esta oración es cierta. Si una carta tiene una letra A a un lado, entonces tiene el número 3 del otro lado. Ese es el problema de selección de Wasson. ¿Qué les parece si ustedes lo piensan mientras desayunan y lanzamos algunas respuestas salvajes después del desayuno? ¿Sí? Es un problema de selección, es un problema de lógica. Y lo que yo pretendo mostrarles no es que no sabemos suficiente lógica, porque hay un problema psicológico, que es que cuando uno le pone una tarea lógica, tengo que hacerla porque voy a quedar mal. No, hay que relajarse. No se preocupen en equivocarse. Parte de lo que estamos explorando. ¿Por qué la gente se equivoca? Hay estadísticas por montones de que hay una fracción importante del público en general que no puede con ese problema. Es de esa forma, pero le cambio la forma y cae. ¿Qué está pasando? Es lo que vamos a discutir. Pero vamos a desayunar primero y nos vemos en 20 minutos. No, 9:45. ¿Sí? Pues.